Hay una mentira que llevas toda la vida creyendo. No porque seas ingenuo, no porque no hayas prestado atención en clase de historia, sino porque la mentira está tan bien construida, lleva tanto tiempo en circulación, ha sido repetida por tantos libros y documentales y enciclopedias, que nadie se ha molestado en preguntar la pregunta más obvia del mundo. ¿Dónde está la prueba? Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el símbolo más famoso de Babilonia, la imagen que aparece en todos los libros de historia cuando se habla del esplendor de Mesopotamia. Terrazas de vegetación desbordante suspendidas sobre el desierto, cascadas de agua en el corazón del árido, el capricho monumental de un rey enamorado que construyó una montaña artificial de plantas para su esposa que echaba de menos las colinas verdes de su tierra natal. La conoces, llevas conociéndola desde niño. Ahora te voy a decir algo que los arqueólogos saben desde hace décadas y que casi nadie fuera del mundo académico conoce. Los jardines colgantes de Babilonia nunca estuvieron en Babilonia. Ningún arqueólogo los ha encontrado allí. Ningún texto babilónico contemporáneo los menciona. Ninguna inscripción. Ninguna tablilla. Ningún registro administrativo de la ciudad más documentada del mundo antiguo hace referencia a jardines colgantes de ningún tipo. En más de 100 años de excavaciones sistemáticas en las ruinas de Babilonia, con algunas de las técnicas arqueológicas más sofisticadas que existen, los arqueólogos han encontrado palacios, templos, calles, canales de irrigación, miles de tablillas con registros de todo lo imaginable. No han encontrado los jardines, porque no estaban allí. Entonces, ¿dónde estaban? Esa pregunta tiene una respuesta que lleva 100 años enterrada en textos que los arqueólogos no interpretaron correctamente hasta que una investigadora británica llamada Stephanie Daly tuvo la valentía académica de mirar los datos sin los prejuicios que sus colegas llevaban décadas arrastrando. Y la respuesta cambia todo lo que crees saber sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre quién inventó qué en el mundo antiguo. Cambia también algo más específico y más técnico. Hay una tecnología que aparece en la historia de los jardines verdaderos, una tecnología que el mundo atribuye a un genio griego nacido 300 años después. Un invento que se llama el tornillo de Arquímedes, y que los asirios estaban usando antes de que Arquímedes naciera. Esta noche vamos a desenterrar la mayor mentira de la historia antigua. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir no solo revela dónde estaban los jardines, revela cómo se roba la historia. Para entender la magnitud de lo que vamos a descubrir esta noche, necesitamos empezar con una pregunta que parece simple, pero que tiene una respuesta que ningún libro de texto te da directamente. ¿Cómo sabemos que existían los jardines colgantes? Si te preguntaran en este momento de dónde viene el conocimiento sobre los jardines colgantes de Babilonia, la mayoría de las personas diría de la historia antigua, de los griegos, de los textos de la antigüedad. Correcto, pero vamos más profundo. ¿Qué textos exactamente? Las fuentes antiguas que mencionan los jardines colgantes son todas griegas o romanas. Todas. No hay ninguna fuente mesopotámica contemporánea que mencione jardines colgantes en Babilonia. Las fuentes griegas que los mencionan son Beroso, un sacerdote babilónico que escribió en griego para una audiencia griega alrededor del 290 a.C., más de 2 siglos después de que los jardines supuestamente existieran. Diodoro de Sículo, escribiendo en el siglo I a.C., Quinto Curcio Rufo, escribiendo en el siglo I de nuestra era. Beroso es la fuente más cercana a los hechos y la más citada, pero Beroso escribió en griego para lectores griegos que ya tenían expectativas sobre Babilonia basadas en la tradición griega.
Y aquí está el primer problema. Beroso ubica los jardines en Babilonia, pero no da ningún detalle técnico específico que permita identificar su ubicación exacta dentro de la ciudad. Ninguna referencia a coordenadas relativas, ninguna descripción de materiales de construcción, ningún nombre de arquitecto o ingeniero. Para una obra que supuestamente era una de las maravillas más extraordinarias del mundo antiguo, la documentación es sospechosamente vaga. Contrasta eso con lo que sabemos de las otras 7 maravillas. El Coloso de Rodas tiene documentación detallada sobre su constructor, Cares de Lindos, su altura aproximada, los materiales usados, el proceso de construcción que duró 12 años. El Mausoleo de Halicarnaso tiene documentación tan precisa que los arqueólogos modernos pudieron excavarlo y encontrar exactamente lo que las fuentes describían. La estatua de Zeus en Olimpia tiene descripciones tan detalladas del taller de Fidias y de las técnicas de construcción que los historiadores del arte pueden reconstruir el proceso con notable confianza. Los jardines colgantes de Babilonia no tienen nada comparable, solo descripciones vagas de terrazas con plantas y sistemas de irrigación, sin nombres, sin fechas precisas, sin detalles técnicos verificables. Y luego está el problema más grande, el problema que los arqueólogos llevan décadas mencionando en sus publicaciones académicas con una incomodidad creciente, mientras el mito popular sigue funcionando como si nada. Babilonia ha sido excavada, no parcialmente, no de manera superficial. Babilonia ha sido una de las ciudades más intensamente excavadas del mundo antiguo. Robert Koldewey, el arqueólogo alemán que dirigió las excavaciones sistemáticas de 1899 a 1917, excavó el sitio con una metodología que para su época era extraordinariamente rigurosa. Sus sucesores continuaron el trabajo durante décadas. Se encontró el palacio de Nabucodonosor, se encontraron las bases de la puerta de Istar, también conservadas, que fue reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín. Se encontraron los cimientos del Sigurat, que los hebreos recordarían como la Torre de Babel. Se encontraron sistemas de drenaje, calles pavimentadas, viviendas de distintas épocas superpuestas. No se encontró ninguna estructura que pudiera corresponder a un sistema de jardines colgantes a gran escala. Ninguna. Koldewey, en sus publicaciones, identificó un edificio con sótanos abovedados inusualmente bien construidos como el posible sitio de los jardines. Los libros de texto adoptaron esa identificación durante décadas. Pero hay 2 problemas con la identificación de Koldewey. Primero, los sótanos estaban al nivel del suelo o por debajo, no elevados. La característica definitoria de los jardines colgantes, la que les da su nombre, es que están en alto, suspendidos. Los sótanos de Koldewey no estaban suspendidos en ningún sentido. Segundo, análisis posteriores de ese edificio sugieren que probablemente era un almacén administrativo, no una instalación de jardinería ornamental. La identificación de Koldewey era una hipótesis motivada por el deseo de encontrar algo que cuadrara con la tradición. No era evidencia. Aquí es donde entra Stephanie Dalley. Dalley es orientalista de la Universidad de Oxford. Lleva décadas trabajando con textos cuneiformes de Mesopotamia, y a finales de los años 90, al estudiar ciertos textos asirios, específicamente textos que describían las obras monumentales del rey asirio Sennacherib en su capital Nínive, encontró algo que la hizo detenerse. Encontró una descripción de jardines. Jardines irrigados por un sistema de elevación de agua mecánico. Terrazas superpuestas cubiertas de vegetación. Una obra de ingeniería hidráulica de una ambición extraordinaria. Y en la descripción había un detalle técnico específico que en los jardines babilónicos de las fuentes griegas nunca aparecía: el mecanismo de elevación del agua.
Para entender el descubrimiento de Dalley, necesitamos hablar de un rey que la historia occidental conoce principalmente como el villano de varios capítulos del Antiguo Testamento. Sennacherib, rey de Asiria. Reinó desde el 705 hasta el 681 a.C. En la Biblia, Sennacherib es el rey asirio que asedió Jerusalén en tiempos del rey Ezequías y que, según el relato bíblico, fue detenido por intervención divina. Su ejército amaneció muerto en el campamento y tuvo que retirarse sin haber tomado la ciudad. Esa es la Sennacherib que la cultura popular conoce. Pero hay otro Sennacherib que los asiriólogos conocen muy bien y que tiene poco que ver con esa imagen. Sennacherib fue uno de los gobernantes más inteligentes, más ambiciosos y más tecnológicamente innovadores del mundo antiguo. Era escriba antes de ser rey, dominaba el acadio y el sumerio, leía los textos de las tradiciones intelectuales de Mesopotamia con la fluidez de un académico. Coleccionaba tablillas de arcilla con textos astronómicos, matemáticos, medicinales. Cuando llegó al poder, tenía una visión muy clara de lo que quería construir. No solo un imperio, una civilización que lo superara todo. Y la expresión arquitectónica más ambiciosa de esa visión fue su capital, Nínive. Nínive estaba en el norte de Mesopotamia, en la orilla oriental del río Tigris, en el territorio del Irak moderno, cerca de la ciudad actual de Mosul. Cuando Sennacherib la convirtió en su capital, la ciudad ya tenía varios siglos de historia. Pero lo que él construyó la transformó de manera radical. Las inscripciones de Sennacherib, que son extraordinariamente detalladas y constituyen una de las mejores fuentes de información sobre un programa de construcción del mundo antiguo que tenemos, describen sus obras con un orgullo que ningún rey de su época habría cuestionado. Construyó un palacio que llamó el Palacio Sin Rival. Sus dimensiones, según las inscripciones, superaban todo lo construido anteriormente por cualquier rey. Los materiales venían de todo el imperio: cedro del Líbano, alabastro de las montañas del norte, bronce de las fundiciones del sur. Construyó un sistema de canales de irrigación para la ciudad que se extendía durante kilómetros fuera de los muros. El canal de Herwan, construido para llevar agua desde las montañas al norte hasta Nínive, incluía un acueducto de piedra de más de 280 metros de longitud, considerado por algunos arqueólogos el acueducto más antiguo del mundo. Y construyó los jardines. Las inscripciones de Sennacherib que describen sus jardines en Nínive tienen una especificidad técnica que las descripciones griegas de los jardines de Babilonia nunca alcanzan. Describía plantas traídas de distintas regiones del imperio, identificadas por nombre y por origen geográfico. Árboles frutales de las montañas del norte, plantas aromáticas de las costas del sur, cañas y juncos de los pantanos del sureste mesopotámico. Describía terrazas superpuestas donde la vegetación crecía a distintas alturas, creando la impresión de una montaña cubierta de plantas en el paisaje llano de Mesopotamia. Describía un sistema de irrigación que llevaba agua hasta las partes más altas de las terrazas. Y describía el mecanismo que hacía posible esa irrigación con un detalle técnico que Dalley, al leerlo, reconoció inmediatamente como algo extraordinario. Arquímedes de Siracusa, siglo III a.C., matemático, físico e inventor griego, uno de los científicos más brillantes de la antigüedad, el hombre que saltó de su bañera gritando «Eureka» cuando entendió el principio de la flotabilidad, el hombre que diseñó máquinas de guerra que mantuvieron a raya a los romanos durante años, el hombre que dijo «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», y el hombre al que se atribuye la invención del tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es un dispositivo de elevación de fluidos. Consiste en una hélice en espiral dentro de un cilindro inclinado. Cuando se hace girar,
la espiral atrapa el agua en sus canales y la empuja hacia arriba a medida que rota. El resultado es que el agua asciende por el cilindro desde un nivel inferior a un nivel superior. Es una de las invenciones más influyentes de la historia de la ingeniería. Se usa hoy en sistemas de drenaje, en plantas de tratamiento de agua, en maquinaria agrícola, en generadores de energía de baja caída hidráulica. Y el nombre que lleva en todos los idiomas del mundo es el del matemático griego del siglo III a.C., que supuestamente lo inventó. Hay un problema. Sennacherib, rey de Asiria, murió en el 681 a.C. Arquímedes nació alrededor del 287 a.C. Hay casi 400 años entre la muerte de Sennacherib y el nacimiento de Arquímedes. Y en las inscripciones que describen el sistema de irrigación de los jardines de Nínive, Sennacherib describe un mecanismo que los traductores contemporáneos, durante décadas, tradujeron con imprecisión como simplemente una maquinaria para elevar agua. Cuando Daley estudió esas inscripciones con la atención específica que merecían, con el conocimiento técnico suficiente para entender lo que el texto en acadio estaba describiendo en términos de ingeniería, encontró que el mecanismo descrito era funcionalmente idéntico al tornillo de Arquímedes. Un tornillo de Arquímedes, en Nínive, en el siglo VII a.C., 400 años antes de Arquímedes. Las inscripciones de Sennacherib usan una terminología técnica específica para describir el mecanismo de elevación de agua de sus jardines. La palabra usada en acadio es, en transliteración, shadufu, aunque en este contexto específico, Daley argumenta que la descripción va más allá del shaduf ordinario, que era simplemente una palanca con contrapeso para elevar agua. Lo que las inscripciones de los jardines de Sennacherib describen es un sistema de elevación continua, no de elevación por ciclos discretos como el shaduf. Un sistema que eleva agua de manera continua cuando se hace girar. Un tornillo helicoidal dentro de un cilindro inclinado. Un tornillo de Arquímedes. Daley publicó sus conclusiones en 1994 en un artículo académico y más extensamente en su libro de 2013, The Mystery of the Hanging Garden of Babylon, An Elusive World Wonder Traced. La recepción fue lo que cualquier investigador que contradice un consenso académico establecido puede esperar. Algunos colegas la tomaron en serio inmediatamente. Muchos otros resistieron. El consenso académico tiene una inercia enorme. Hay carreras enteras construidas sobre la versión establecida. Hay manuales universitarios que llevan décadas describiendo los jardines como babilónicos. Hay museos con maquetas de los jardines en Babilonia. Cambiar eso requiere no solo evidencia, sino también tiempo. Pero la evidencia de Daley es sólida, y en los años desde su publicación ha ido ganando aceptación entre los especialistas en asiriología y en historia de la tecnología antigua. Para entender completamente la dimensión de lo que Daley descubrió, necesitamos hablar de por qué el tornillo de Arquímedes era necesario para los jardines de Nínive. Y para eso necesitamos hablar de hidráulica. Un jardín en terrazas superpuestas tiene un problema fundamental que cualquier jardinero moderno con una terraza elevada conoce perfectamente. El agua cae. La gravedad es implacable. El agua que cae sobre las plantas de la terraza más alta se filtra hacia abajo, riega las plantas y continúa hacia abajo. Para que las plantas de la terraza superior sigan vivas, hay que llevar agua nueva hasta arriba continuamente. Si tu jardín está al nivel del suelo o cerca de él, esto es fácil. Traes el agua del río o del canal hasta el nivel del jardín. Si tu jardín está elevado 10, 20, 30 metros sobre el nivel del suelo, como describen todas las fuentes antiguas para los jardines colgantes, el problema es completamente diferente. Tienes que subir el agua contra la gravedad. Y en el mundo antiguo, antes del tornillo de elevación continua,
las opciones para hacer eso a escala industrial eran limitadas y laboriosas. El shaduf ordinario podía elevar agua, pero en cantidades pequeñas y de manera discontinua, requiriendo un operador por cada unidad. Para irrigar terrazas a gran escala necesitabas algo mejor. Necesitabas exactamente lo que Sennacherib, según las inscripciones, tenía. Stephanie Dalley también señala algo más en las fuentes que refuerza su argumento de manera contundente. Las inscripciones de Sennacherib mencionan que el mecanismo de elevación de agua de los jardines estaba construido de bronce. En el mundo antiguo, el bronce no se usaba para construcción ordinaria. Era caro, requería metales importados y se reservaba para armamento de alta calidad, para objetos de prestigio y para instrumentos de precisión que tenían que funcionar con fiabilidad bajo condiciones exigentes. Un mecanismo de elevación de agua construido en bronce es un mecanismo de precisión. No es una solución provisional o rudimentaria. Es ingeniería de alta tecnología para su época. Exactamente el tipo de ingeniería que requeriría un tornillo helicoidal que debía girar suavemente dentro de un cilindro con tolerancias ajustadas para elevar agua eficientemente. Hay además un detalle cronológico que Dalley señala y que ninguno de sus críticos ha podido responder satisfactoriamente. Las fuentes griegas que describen los jardines colgantes fueron escritas después de que Alejandro Magno conquistó Persia y llegó a Mesopotamia en el siglo IV a.C. En ese momento, Babilonia era la ciudad viva más famosa y más impresionante de Mesopotamia. Nínive llevaba siglos en ruinas, destruida en el 612 a.C. por la alianza medo-babilónica que acabó con el imperio asirio. Cuando los autores griegos y sus informantes mesopotámicos hablaban de las maravillas de Mesopotamia para una audiencia griega, hablaban de la ciudad que podían ver y visitar, Babilonia, no de las ruinas abandonadas de Nínive, que para entonces llevaban siglos siendo cantera de materiales de construcción para las ciudades vecinas. La confusión no fue deliberada. Fue el resultado predecible de escritores que intentaban localizar una tradición legendaria de jardines maravillosos en la ciudad mesopotámica que sus lectores conocían. La leyenda de los jardines era real. La ubicación que le asignaron era errónea. Para entender completamente lo que se perdió cuando Nínive fue destruida, necesitamos hablar de lo que era la ciudad antes de su destrucción, porque Nínive no era simplemente la capital del imperio asirio. Era, en su momento de máximo esplendor bajo Sennacherib y su sucesor Asurbanipal, probablemente la ciudad más extraordinaria del mundo. Asurbanipal, nieto de Sennacherib, fue el último gran rey del imperio asirio. Reinó entre el 668 y el 627 a.C. Era, como su abuelo, un erudito tanto como un guerrero. Sus propias inscripciones presumen de que podía leer escrituras cuneiformes complejas que los propios escribas profesionales encontraban difíciles. Y en Nínive, Asurbanipal construyó algo que los historiadores de la ciencia consideran uno de los logros más extraordinarios del mundo antiguo: la Biblioteca de Asurbanipal. Cuando el arqueólogo Austin Henry Layard excavó Nínive en el siglo XIX y encontró los restos de la Biblioteca de Asurbanipal, lo que salió de la tierra cambió permanentemente el conocimiento que el mundo occidental tenía sobre la antigüedad mesopotámica. Más de 30.000 tablillas de arcilla, algunas completas, muchas fragmentadas, pero suficientes para reconstruir textos que nadie en el mundo moderno había leído desde hacía 2500 años. Entre esas tablillas estaba la epopeya de Gilgamesh, el texto literario más antiguo que se conserva, incluyendo el relato del diluvio universal que precedió en siglos al relato bíblico de Noé, con una similitud que cuando fue reconocida en 1872
produjo un escándalo intelectual que todavía resuena. Entre esas tablillas estaban textos astronómicos que demostraban que los asirios podían predecir eclipses con cálculos matemáticos sofisticados. Entre esas tablillas estaban tratados médicos, textos de ingeniería, listas de plantas con sus propiedades medicinales, registros de observaciones meteorológicas. Era la biblioteca más completa del mundo antiguo hasta Alejandría. Y en el 612 a.C., cuando los ejércitos medo-babilónicos saquearon e incendiaron Nínive, la mayor parte de esa biblioteca ardió. Aquí hay una ironía que la historia no registra, pero que merece ser nombrada. La misma alianza que destruyó Nínive, la alianza entre los medos y los babilonios, fue la que elevó a Babilonia al estatus de potencia hegemónica del Medio Oriente durante los siguientes 70 años. 70 años durante los cuales Babilonia construyó su reputación legendaria como la ciudad más grande y más gloriosa del mundo. La reputación que luego los escritores griegos aplicarían a todos los logros monumentales de Mesopotamia, incluyendo los jardines que en realidad habían sido construidos por el pueblo al que Babilonia había destruido. Los babilonios destruyeron a los asirios y luego recibieron el crédito de las obras más extraordinarias de los asirios. Es el crimen perfecto. Pero hay un elemento adicional de la historia de Nínive que complica todavía más el cuadro. La destrucción de Nínive fue, en términos de consecuencias para la historia del conocimiento humano, una de las mayores catástrofes intelectuales de la antigüedad. Los textos científicos y técnicos que se perdieron en la biblioteca de Asurbanipal y en los archivos del Palacio sin Rival de Sennacherib incluían conocimientos sobre ingeniería hidráulica, sobre astronomía, sobre medicina, sobre matemáticas, que el mundo occidental tardó siglos en redescubrir, incluyendo, posiblemente, la descripción detallada del mecanismo de elevación de agua de los jardines de Sennacherib. Si ese texto hubiera sobrevivido, si los rollos o tablillas que describían en detalle el tornillo helicoidal de bronce que elevaba el agua de los jardines hubieran llegado intactos a la biblioteca de Alejandría, habría sido imposible atribuirle la invención a Arquímedes. El fuego del 612 borró la evidencia, y sin la evidencia, la historia la escriben los supervivientes. Necesitamos ahora hacer algo que la historia académica raramente hace, porque requiere síntesis de evidencias de distintas fuentes y cierta valentía interpretativa. Necesitamos intentar reconstruir cómo eran realmente los jardines de Sennacherib en Nínive, no con fantasía, con evidencia arqueológica e histórica. Las fuentes que tenemos son tres tipos. Primero, las inscripciones del propio Sennacherib. Estas son la fuente más directa, pero también la más sesgada, porque son propaganda real. Sennacherib tenía incentivos para exagerar la magnificencia de sus obras, pero los detalles técnicos específicos que incluye, los materiales mencionados, los mecanismos descritos, tienen la especificidad de alguien que estaba describiendo algo real, no inventando. Segundo, los bajorrelieves del Palacio sin Rival. Las paredes del Palacio de Sennacherib estaban cubiertas de bajorrelieves que representaban escenas de su reinado. Muchos de estos bajorrelieves fueron excavados por Layard en el siglo XIX y se conservan hoy en el Museo Británico. Algunos representan jardines con árboles en terrazas, con canales de agua, con lo que parecen ser estructuras de soporte elevadas. Tercero, los resultados de las excavaciones de Nínive. Aunque los jardines como tal no han sido identificados con certeza, los arqueólogos han encontrado estructuras en el área del Palacio de Sennacherib que son consistentes con una instalación de jardinería a gran escala. Con esas fuentes, Daley y otros investigadores han construido una imagen razonablemente detallada. Los jardines de Sennacherib estaban probablemente en el área norte del complejo palaciego de Nínive,
en un espacio que aprovechaba la topografía natural de la ciudad, construida en parte sobre una elevación sobre el río Tigris. Las terrazas eran estructuras de ladrillo cocido y piedra, materiales que las inscripciones mencionan específicamente, que elevaban el nivel del suelo en capas sucesivas. Cada terraza era un espacio de cultivo con suelo profundo, suficiente para árboles grandes, no solo plantas pequeñas. Las inscripciones mencionan árboles frutales, árboles de madera valiosa, plantas aromáticas. El sistema de irrigación llevaba el agua desde el Tigris, o más probablemente desde el canal de Herwan que Sennacherib había construido para abastecer de agua a la ciudad, hasta la base del sistema de jardines. Y desde la base hasta la cima, el mecanismo de bronce que Dalley identifica como el tornillo helicoidal elevaba el agua continuamente. El tornillo de Arquímedes, o el tornillo de Sennacherib, como deberíamos llamarlo más correctamente, funciona de la siguiente manera. Imagina una hélice en espiral, como la de un sacacorchos, encerrada dentro de un cilindro. Cuando el cilindro se inclina y la hélice gira, el agua que entra por la parte baja del cilindro queda atrapada en los espacios entre las espiras de la hélice. A medida que la hélice gira, esos espacios se mueven hacia arriba, llevando el agua consigo. El resultado es que el agua sube continuamente mientras la hélice gira. La eficiencia del sistema depende del ángulo de inclinación del cilindro, del paso de la hélice, de la tolerancia entre la hélice y las paredes del cilindro y de la velocidad de rotación. Un sistema bien diseñado en bronce, con las tolerancias correctas, puede elevar agua a considerable altura con un esfuerzo mecánico relativamente pequeño. Varios operarios rotando el mecanismo podrían elevar agua suficiente para irrigar terrazas de jardín de manera continua. La pregunta obvia es, ¿cómo llegó esta tecnología a la Grecia del siglo III a.C., donde Arquímedes la redescubrió o la recibió? La respuesta más probable involucra las rutas de transmisión del conocimiento técnico que existían entre Mesopotamia y el mundo griego. Alejandro de Macedonia conquistó el imperio persa, que había conquistado el imperio babilónico, que había conquistado Asiria. En cada paso de esa cadena de conquistas, el conocimiento técnico de la civilización conquistada fue absorbido, en mayor o menor medida, por la civilización conquistadora. Los ingenieros griegos que llegaron a Mesopotamia con Alejandro y que se quedaron después de su muerte en los reinos helenísticos que lo sucedieron, tuvieron acceso a tradiciones técnicas mesopotámicas que venían, a través de múltiples intermediarios, de la Asiria de Sennacherib. No hay ningún documento que diga explícitamente que Arquímedes aprendió el tornillo de una fuente mesopotámica. Pero la cadena de transmisión es plausible y no requiere que Arquímedes lo inventara de la nada. El genio de Arquímedes fue real. Su capacidad matemática para analizar y optimizar el sistema, para entender por qué funcionaba en términos geométricos y no solo empíricos, fue genuinamente extraordinaria. Pero el principio mecánico que aplicó con su genio matemático puede haber viajado desde las riberas del Tigris, desde los jardines de Sennacherib, a través de 400 años de transmisión técnica intermitente, hasta llegar a Siracusa. Hay una pregunta que a estas alturas del video algunos de ustedes están pensando. ¿Importa realmente si los jardines estaban en Babilonia o en Nínive? Son ambas ciudades mesopotámicas, ambas llevan siglos en ruinas. Los dos pueblos desaparecieron hace mucho. ¿Qué diferencia práctica tiene la corrección? La diferencia es enorme. Y no solo en términos de justicia histórica. La diferencia importa porque la confusión sobre los jardines es un caso de estudio de un fenómeno más amplio que distorsiona sistemáticamente nuestra comprensión de la historia de la tecnología y de la civilización. El fenómeno de la atribución por conveniencia narrativa.
Los griegos necesitaban un villano oriental para construir su narrativa de la democracia occidental contra la tiranía oriental. Los persas y los babilonios cumplieron ese rol perfectamente, pero los asirios no encajaban bien en esa narrativa. Eran anteriores, no fueron enemigos directos de los griegos en ninguna batalla famosa, no aparecen en los textos de Heródoto como el gran enemigo que Grecia resistió. Los asirios eran prácticamente invisibles para el mundo grecorromano, y en esa invisibilidad sus logros fueron absorbidos por Babilonia, que sí era famosa, que sí aparecía en la Biblia, que sí había tenido contacto dramático con los griegos a través de Alejandro. Este patrón de atribución por conveniencia narrativa se repite en la historia de la tecnología con una regularidad que debería incomodarnos más de lo que nos incomoda. La pólvora fue usada en China siglos antes de que llegara a Europa, pero durante mucho tiempo los libros de texto occidentales describían su invención en términos europeos. El álgebra fue desarrollada por Al-Khwarizmi en el siglo IX en Bagdad, pero el término mismo, que viene del árabe, tardó en ser reconocido como herencia islámica en los libros de texto occidentales. El sistema numérico que todos usamos, los números arábigos con el 0, venía de la India a través del mundo islámico, pero durante siglos simplemente se describía como los números, sin atribución cultural. Y el tornillo de Arquímedes lleva el nombre de Arquímedes, aunque Sennacherib lo usara 400 años antes. El patrón es el mismo en todos los casos. La tecnología migra a través de rutas comerciales y de conquista. La cultura que la recibe tiene los instrumentos intelectuales para sistematizarla, formalizarla, mejorarla. Y la historia, escrita por las tradiciones culturales que tienen más poder para escribirla, le asigna la invención al sistematizador, no al inventor original. No siempre por malicia, a veces por ignorancia genuina, a veces porque los registros del inventor original se perdieron, pero el resultado es el mismo. Una historia de la tecnología que sobrerepresenta ciertas tradiciones culturales y subrepresenta otras. Reconocer ese patrón no es un ejercicio de corrección política, es historia honesta. Quiero llevarte ahora a los dos lugares, a ver qué ha sobrevivido del tiempo, a Babilonia y a Nínive, las dos ciudades cuya historia hemos estado desenredando esta noche. Porque hay algo en la condición actual de los dos sitios arqueológicos que dice algo sobre la historia que hemos contado. Babilonia. Las ruinas de Babilonia están a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. El sitio fue parcialmente reconstruido durante el régimen de Saddam Hussein, que se identificaba con Nabucodonosor y que construyó sobre las ruinas antiguas, literalmente sobre los ladrillos originales, un palacio moderno con su propia imagen grabada en los ladrillos nuevos junto a las inscripciones de Nabucodonosor. Esa intervención fue un desastre para la arqueología. Los ladrillos originales, algunos de los cuales llevaban las inscripciones de Nabucodonosor, fueron cubiertos o mezclados con material moderno de una manera que hace casi imposible la separación arqueológica rigurosa en muchas zonas. La puerta de Ishtar original está en Berlín. La que ves en Babilonia es una reconstrucción. El sitio está hoy en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero en la categoría de Patrimonio en Peligro. Del lugar donde supuestamente estaban los jardines más famosos del mundo antiguo, no queda prácticamente nada identificable con certeza. Nínive. Las ruinas de Nínive están justo al lado de la ciudad moderna de Mosul, en el norte de Irak. El sitio fue parcialmente excavado por Layard en el siglo XIX y por equipos posteriores en el siglo XX. En 2015, el autodenominado Estado Islámico ocupó Mosul y las ruinas de Nínive. Lo que siguió fue una de las destrucciones más documentadas del patrimonio arqueológico del mundo antiguo en la historia reciente. Los toros alados con cabeza humana, los lamassu que habían protegido las puertas del palacio sin rival de Sennacherib durante 2500 años,
fueron destruidos a martillazos y con explosivos. Las excavaciones arqueológicas en curso fueron saqueadas. Los materiales recuperados fueron vendidos en el mercado negro de antigüedades. Las imágenes de esa destrucción dieron la vuelta al mundo en 2015. Pero hay algo que esas imágenes no mostraron, algo que los arqueólogos que trabajaban en el sitio señalaron después con amargura. Mientras los Lamazu eran destruidos frente a las cámaras, en otras partes del sitio que no eran filmadas, los objetos más valiosos y transportables eran cuidadosamente retirados para ser vendidos. La destrucción pública era en parte teatro. El robo real era silencioso. Pero hay algo que sobrevivió a la ocupación del Estado Islámico, algo que ni los martillos ni los explosivos pudieron destruir. Los bajorrelieves en los muros del Palacio de Sennacherib, que habían sido trasladados al Museo Británico de Londres en el siglo XIX. Ahí están todavía. Puedes ir a verlos. Están en la sala del Medio Oriente Antiguo. Los bajorrelieves del Palacio sin rival. Los relieves que representan la conquista de ciudades, las campañas militares, los trabajadores transportando los toros alados colosales. Y entre ellos, si los miras con la atención suficiente, si sabes lo que estás buscando, puedes ver representaciones de jardines en terrazas con árboles, con sistemas de canales, con lo que parecen ser estructuras de soporte elevadas. Los jardines que la historia llamó durante siglos de Babilonia. Los jardines que en realidad estaban a miles de kilómetros más al norte. Los jardines que el rey que la Biblia pintó como villano construyó con una tecnología que 400 años después llevaría el nombre de un genio griego. Llegamos al final de nuestro viaje esta noche, y como en todos los viajes que hacemos en este canal, quiero que te lleves algo más que información. La historia de los jardines colgantes es, en su nivel más superficial, una historia sobre una confusión geográfica que los escritores griegos cometieron porque Nínive ya no existía cuando escribieron sobre las maravillas de Mesopotamia. Pero en un nivel más profundo, es una historia sobre cómo se escribe la historia, sobre quién tiene el poder de nombrar las cosas, de asignar la autoría de los logros, de decidir qué civilizaciones son recordadas como creadoras y cuáles como telón de fondo. Los asirios fueron, durante siglos, los villanos absolutos de la historia del Medio Oriente Antiguo. Con razón en algunos aspectos. El imperio asirio aplicó una crueldad calculada en sus conquistas que sus propias inscripciones documentan con un orgullo que hoy resulta perturbador. Las deportaciones masivas, las pirámides de cabezas cortadas a las puertas de las ciudades conquistadas, los registros detallados de torturas, todo eso es real y está documentado. Pero también lo está la biblioteca de Asurbanipal y el acueducto de Jerwan y el canal de irrigación más ambicioso que Mesopotamia había visto, y los jardines con el tornillo de bronce que elevaba el agua a las terrazas. La historia real de los asirios, como la historia real de cualquier civilización, incluye la brutalidad y la belleza, la destrucción y la creación, en proporciones que no caben en ninguna categoría moral simple. Lo mismo se puede decir de los babilonios, de los persas, de los griegos que les dieron nombre a las maravillas de otros, de los romanos que heredaron el mundo griego, de todos los que vinieron después. La historia honesta no tiene héroes puros ni villanos absolutos. Tiene personas, civilizaciones, con logros extraordinarios y con horrores documentados, a veces en el mismo reinado, a veces en el mismo texto. Stephanie Dalley pasó décadas argumentando su caso en un campo académico que tardó en escucharla. No porque la evidencia fuera débil, la evidencia era sólida desde el principio, sino porque los consensos académicos tienen inercia, porque los mitos populares son más difíciles de desplazar que los errores técnicos, porque hay algo psicológicamente incómodo en admitir que lo que creía saber con certeza era incorrecto.
pero la evidencia al final pesa más que la inercia. Y hoy, en el campo de los estudios del Medio Oriente Antiguo, la hipótesis de Dali es tomada en serio por la mayoría de los especialistas. Los jardines estaban en Nínive. El tornillo que elevaba el agua lo usaron los asirios antes que Arquímedes. La historia que el mundo aprendió durante siglos estaba equivocada, y corregirla no disminuye la grandeza de Babilonia, que fue real y extraordinaria de otras maneras. Corregirla devuelve el crédito a quien lo merece, y eso, en última instancia, es lo que la historia debería hacer. Esta noche, en el Museo Británico de Londres, los bajorrelieves del Palacio sin Rival están en su vitrina. Las figuras de los trabajadores que transportan los toros colosales, los relieves de las campañas militares, y en algún panel, casi inadvertido entre las escenas más dramáticas, la representación de un jardín con terrazas y árboles y canales de agua. El jardín que durante 2500 años la historia llamó de Babilonia. El jardín que Sennacherib, el rey que la Biblia pintó como el enemigo, construyó en Nínive con un mecanismo de bronce que 400 años después llevaría el nombre de un matemático griego. Si alguna vez vas al Museo Británico, busca ese panel, y cuando lo encuentres, recuerda que estás mirando los restos de algo que casi desaparece completamente de la historia humana, salvado por el fuego que coció las tablillas que lo describían, y redescubierto por una investigadora que tuvo la paciencia de leer lo que los demás habían mirado sin ver. Si este video cambió algo en la manera en que ves la historia, compártelo con alguien que también merece saberlo. Y dime en los comentarios, ¿cuántas otras maravillas del mundo antiguo crees que tienen historias como esta? ¿Cuántos otros inventos llevan el nombre equivocado? La conversación en los comentarios es parte del viaje.